señora Elsie Guerrero, quien ha sido gerenta de fiscalización cuando el alcalde de Lima era Alberto Andrade, y a ese título es experta en comercio ambulatorio e informal. Señora Elsie Guerrero, muy buenos días y bienvenida a RPP. Muchas gracias, buenos días. Bueno, su reacción ante lo sucedido en el incendio que se registró anoche en el centro de Lima y lo que sabemos de él y del estado de esos locales en donde se depositaba de una manera ilegal plástico y material inflamable. Mire, yo lo que quiero comentarle con mucho énfasis es que lamentablemente esta situación de hoy día es una situación recurrente en todas las zonas comerciales. O sea, estuve haciendo hace un par de años un recuento de los incendios que se producían en mercados, en centros comerciales populares, y eran una cosa realmente estremecedora. Entonces yo qué experiencia tengo de la época del doctor Andrade. En aquel entonces nosotros hicimos un ordenamiento general del centro histórico y dimos licencias, depuramos las zonas de licencias y pusimos una regulación para que ya no siga densificándose el centro de Lima, porque ya no soportaba más y más bien orientamos el crecimiento comercial hacia la zona oeste, ¿sí? Pero lamentablemente vinieron las administraciones posteriores y abrieron las licencias y de tal manera que hay pues como más o menos 50,000 negocios más de los que nosotros dejamos en su momento. Entonces eso se convierte en unas zonas comerciales que son realmente de una densidad de tal naturaleza que es difícil controlarlas. En esas zonas se sabía y se sabe que han seguido destruyendo casas, o sea, autorizando toda clase de edificaciones con centros comerciales. Ya le digo, más de 50 galerías han autorizado, o sea, galerías son varios pisos de locales pequeños, o sea, como 30, 40,000 locales más, o si no me equivoco, mínimamente esa cantidad. Pero señora Guerrero, sí, disculpe, buenos días, ¿cómo está? Buenos días. El tema ahora es ¿qué ocurre actualmente con la fiscalización? Por ejemplo, esta galería, que es almacén de manera ilegal, estaba funcionando desde febrero. La Municipalidad de Lima sabía eso. Sin embargo, no se clausuró, siguió funcionando. Y vaya a saber uno cuántos locales más con esas características hay, y sobre todo en el marco de la ilegalidad. ¿Por qué no se puede combatir en este sentido la informalidad con relación a estos centros comerciales o estos locales? Bueno, con toda franqueza, yo creo que es un problema de capacidad, de enfoque y de ganas de hacerlo, ¿no? De esas cosas en concreto. Porque, pero lo fundamental, fíjense, es cómo estamos al año 2021 y ya 22, el uso de los drones se ha generalizado. Ajá. Y, por ejemplo, son un vehículo importante, la tecnología es importante para el control, cosa que no había pues hace 20 años cuando estuve con el doctor Andrade, ¿no? Entonces yo creo que, o sea, la capacidad de control debe incluir la capacidad de usar la tecnología, la última tecnología, y se sabe que en los últimos pisos de las galerías hay pues toda una serie de locales, de depósitos que son clandestinos. Usted dice, falta de ganas de hacer esa fiscalización. O sea, ¿usted percibe esa, falta de disposición de parte de la actual gestión municipal en el tema de la fiscalización? ¿No quieren hacerlo? Mire, yo no hablo de la actual gestión nada más. Yo creo que tiene muchos aciertos, pero en general en las municipalidades el sistema de control creen que es el sistema de control solamente un control físico de que salen los serenos a dar vueltas, a quitar las mercaderías. No es así, o sea, eso debe ser una cosa sistemática que está organizada, que usa la tecnología, pero es cosa que no es frecuente. Lamentablemente las municipalidades tienen muchas limitaciones dentro de ellas. Todavía prevalece la cultura del cemento. Todo es cuestión de obra física, cuando lo que hay que hacer también es un control para que haya orden en las zonas comerciales. Pero yo quisiera aprovechar la conversación con ustedes para plantear dos cosas importantes, ¿no? O sea, aquí en adelante, para que estas cosas no vuelvan a suceder y no se acuse de incompetencia a las municipalidades, normas bien claras. En primer lugar, que exista un límite para el número de licencias comerciales que se dan en las zonas comerciales. No pueden ser, o sea, al extremo que provocan tal nivel de concentración comercial que es difícil vigilar. En segundo lugar,
que existan, señor, que existan administradores especializados para esos locales, como parte y de los mercados, como parte de la autorización de la licencia. El requisito es que haya administradores especializados, como los hay en los supermercados, que sean los que se hacen responsables de educar a los comerciantes, de hacer que se cumplan las normas. Entonces, yo creo que adoptando esas dos medidas, o sea, se puede ayudar a que estas desgracias no sigan ocurriendo. Si usted analiza y ponga en Google incendios en mercados, incendios en centros comerciales, está plagado de noticias de esa naturaleza. Entonces pensamos que, yo personalmente pienso que es por allí, que debe haber más eficiencia, debe ponerse más fuerza al control, pero un control sistemático, organizado y usando tecnología como parte de una medida integral de ordenamiento de los centros de los centros comerciales, de las zonas comerciales, con sus respectivos administradores. Por allí creo que va. Señora Guerrero, los drones no pueden ver lo que hay dentro de sitios cerrados. Por mucho que se construyan en los techos, es difícil de verlos desde el aire. Están hechos justamente con la voluntad de ocultarlos, ¿no? Pero usted nos dice dos propuestas: una norma para limitar el número de las licencias por galería y número dos, administradores especializados. Pero omite toda referencia a la lucha contra la corrupción. Y acabamos de escuchar a un precandidato a la alcaldía que nos dice que la corrupción es endémica y ancestral en la municipalidad, en la que él ha sido regidor por lo demás, y que la solución es contratar empresas privadas de seguros eventualmente que hagan esa fiscalización contra el prestigio y contra el compromiso de sus propios intereses empresariales. ¿Qué piensa usted sobre esta propuesta? Bueno, yo pienso que si es que la administración pública anda mal, no se trata de privatizar todo, sino de hacer que ande bien, ¿no? Que funcione bien. Y que para esto las municipalidades, en su momento, cuando estuve yo, hubo una propuesta, por ejemplo, también de privatizar el serenazgo. O sea, una función que la municipalidad debe cumplir. Entonces, señor, efectivamente estamos en el país en donde una de nuestras desgracias históricas es el problema y recurrente es el problema de la corrupción. Pero una salida para el problema de la corrupción está dada desde hace 20 años, que es la transparencia en la información pública. Si las municipalidades publicaran todo, y eso no necesita ninguna norma, ya existe lo que se llama la política de datos abiertos, hace como 5 o 7 años acá en el Perú, en la cual todas las municipalidades y todas las instituciones públicas deben publicar, o sea, la información de las licencias que otorgan, ¿no? Y de todas las actividades que realizan, de tal manera que pudiéramos saber, pues, o sea, pudiéramos saber. Y por otro lado, entonces es por allí el asunto de la transparencia para que podamos vigilar a los ciudadanos. O sea, no se trata de privatizar todo. Ya se han privatizado muchísimas cosas y tampoco han mejorado mucho que digamos, ¿no? Entonces lo que hay que hacer es que las instituciones públicas funcionen, pues la municipalidad es la célula de la organización del Estado. ¿Cómo no tiene un pequeño territorio? ¿Cómo no va a poder gobernarlo? Tiene que dotarse de las capacidades suficientes. Por eso, ojalá que en las próximas elecciones elijamos pues bien, ¿no? Y no como ocurre frecuentemente, que se ofrece a diestra y siniestra toda clase de cosas, como está ocurriendo con el caso del transporte, ¿no? O sea, la informalidad es una cosa que se puede y se debe controlar, pero desde las municipalidades, desde el órgano de gobierno que corresponda, ejerciendo su función eficiente. Con el apoyo de la empresa privada, por supuesto, con el apoyo de los servicios privados, pero no abdicando de la función que es su responsabilidad, ¿no? Señora Guerrero, yo quería insistir en un tema que es el ordenamiento del comercio informal. Nuevamente ayer, en lo ocurrido en la zona de Mesa Redonda, los bomberos tuvieron dificultades para llegar hacia la zona por la cantidad de gente que había. No solamente hablo de compradores, sino también de vendedores que están con sus productos en la calle, y esto hace que se traben diversas vías de acceso. Lo cual tuvo mucho de parecido con lo que ocurrió en el 2001, entre las causas diversas que hubo para entorpecer la labor de los bomberos. ¿De qué manera se puede justamente ordenar este tema, no solo en Mesa Redonda, también lo vemos en el Emporio Comercial de Gamarra, para citar un caso, ¿no?
Sí, pues mire, yo creo que la política de formalización tiene un límite, porque no podemos formalizar a todos los desocupados del Perú, convertirlos en comerciantes, entonces ya pues no tendríamos otra alternativa de empleo que esa. Entonces, en este caso, definitivamente yo creo que nadie discute que mucho del comercio ambulatorio, de la gran parte, está relacionado con la falta de empleo, de oportunidades de empleo, ¿no? Entonces, en este caso, una alternativa, por ejemplo, es la que estuvo haciendo el propio alcalde Muñoz cuando comenzó la pandemia, ¿no? Zonas descentralizadas, en los parques zonales, etcétera, o sea, áreas donde las personas estas que ahora están abarrotando las calles puedan vender por estos días, desahogarse, conseguir sus pequeños ingresos, pero sin exponerse ni exponer pues a toda la ciudad. Esta es un poco alguna alternativa, ¿no? O sea, áreas transitorias como ferias temporales, donde se permita el comercio así de esta tipo feria, ¿no? Por unos días y punto, ¿no? Mientras, o sea, realmente hay que impulsar procesos de empleo, ¿no? Porque verdaderamente este es un problema gravísimo, ¿no? Sí. Y hay un estrato, por supuesto, que es, digamos, 1/3 de todo lo que esté de la gente que esté en las calles, que podría formalizarse en el sentido de tener un local, pero pensar que hay que formalizar a todos es una locura, pues es muy imposible, ¿no? De acuerdo, tomamos nota que le parece imposible formalizar a más de 1/3 parte de los informales ambulantes de las calles. Yo quisiera regresar al tema de la fiscalización como responsabilidad de la municipalidad. De acuerdo a su experiencia, cuando ha estado usted en la municipalidad en tiempos de Alberto Andrade, ¿es concebible que los fiscalizadores y los serenos puedan no haber sabido que en un piso alto de un edificio, en un lugar tan céntrico como es la esquina de Andahuaylas y Puno, se venían acumulando cantidades considerables de plástico? ¿Es imaginable que se haya podido rehacer ese local con drywall, que es en sí mismo un material inflamable también, sin que eso sea visto por los vecinos y que eso trascienda y lo sepan los serenos y los fiscalizadores que andan en ese barrio? Yo creo un poco difícil que no le han sabido, pero como menciono, esto la única manera de poder controlar estas cosas es, claro, que haya más eficiencia en el control de parte de estos funcionarios municipales usando la tecnología, insisto en eso, pero sobre todo haciendo también que los vecinos puedan informar, ¿no? Porque si supiera cualquier vecino, por ejemplo, estuviera en los datos de la página web de las municipalidades, en los famosos datos abiertos, este local tiene tantas licencias, ha construido tal, se le autorizó tal, entonces una persona que mira ahí, ve en el sitio y dice, bueno, pero aquí están autorizadas 30, pero hay 60, por ejemplo, ¿no? Entonces yo creo que lo que es la transparencia en información pública ayuda a evitar la corrupción, porque entonces si los ojos de esas personas, de esos funcionarios no ven, entonces los ojos de los vecinos sí ven, los ojos de otras personas que quieren ayudar al control sí ven. Entonces me parece que ese es un tema fundamental y ojalá que todas esas cosas no se queden pues en esas investigaciones de comisiones, investigaciones eternas que al final no logran soluciones. Solamente está bien, hay que sancionar, pero el problema es que hay que también dar alternativas para que no vuelva a ocurrir, ¿no? Sí, señora Guerrero, permítame tocar otro punto que usted justamente hizo referencia dentro del marco de, digamos, el bienestar de la Municipalidad de Lima y de toda la comuna y que tiene que ver mucho con el transporte. Usted acaba de referirse a esta medida del Ministerio de Transportes y Comunicaciones respecto a los colectivos. Cualquiera se puede empadronar para ejercer esta función. El Ministerio ha dicho que, bueno, esto no significa pues que ya estén autorizados a trabajar de esa manera. ¿Cuál sería la alternativa de solución en este caso o qué debería hacer el Poder Ejecutivo respecto a una norma tan polémica y que puede afectar la reforma del transporte público? A mí me parece que esto de que todavía solo están empadronados es el primer paso. Cuando estábamos en el gobierno del doctor Andrade, también unas municipalidades provinciales, por ejemplo, autorizaban los colectivos informales de Huarochirí.
Entonces, nosotros hicimos toda una serie de normas y nos defendimos y evitamos eso. Después, si usted recordará, en la época del doctor Andrade también se quisieron privatizar toditos los mercados, entregarlos a los comerciantes, incluido el mercado mayorista. Entonces, la Municipalidad de Lima hizo una acción y se opuso terminantemente a eso, y logró frenar una acción demagógica de esa naturaleza. Si no, no tendríamos el mercado de Santa Anita como ahora, sino todo seguiría en la parada o parecido, ¿no? Entonces, se da usted cuenta que fundamental es que las municipalidades defiendan sus fueros o que se avance en el tema de la formalidad. A mí me parece una barbaridad, un crimen que se autorice. Van a haber miles de accidentes más y de muertos más. Una demagogia de la peor clase. Francamente, deberíamos como ciudadanos todos y el periodismo debe profundizar en las consecuencias de lo que puede ser esa medida. Bueno, aquí lo hemos repetido constantemente. Hemos justamente hecho un análisis al respecto sobre las consecuencias que traería una medida de esta naturaleza, ¿no? Eso sí. Es claro, es una barbaridad, pero además las municipalidades también deberían reaccionar, mire usted, porque tienen la competencia, por ejemplo, de administrar terminales de transporte terrestre. Entonces, eso también es una manera de control, ¿no? Tener un terminal donde llegan y solamente a ese lugar llegan. Eso ayuda incluso hasta combatir la trata de personas. Entonces, o sea, no es posible pues que 100.000 carros comiencen a recorrer las carreteras, lo atestadas que están, de ninguna manera. Yo creo que esa no es la solución. La solución es de que si esos señores quieren trabajar, bueno, que que los asesoren, que formen empresas cooperativas de transporte mayor y se formalicen, pero de ninguna manera esto, ¿no? De acuerdo, señora Elsie Guerrero, muchas gracias por sus explicaciones basadas en la experiencia que tuvo usted durante la gestión municipal de Alberto Andrade en materia de fiscalización. Nos habló también sobre comercio ambulatorio y sobre el transporte informal. Palabras finales, señora Guerrero. Muchas gracias, un buen año para todos. Yo quisiera, como todos los peruanos, que este año que viene sea mejor, que realmente avancemos y podamos hacer que haya más oportunidades de trabajo para la gente, pero trabajo formal, trabajo digno, ¿no? Muchísimas gracias por sus palabras y por su presencia en RPP, y que tenga usted también un feliz año 22, señora Elsie Guerrero, especialista en fiscalización y comercio ambulatorio. Vamos a los titulares de la hora en punto, son las 9 y regresamos a ampliación de noticias.